Bien, oremos antes de comenzar la enseñanza de esta mañana y que Dios nos pueda bendecir y enseñar lo que Él tiene preparado para nosotros. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tú nos amas con un amor eterno. Te agradecemos por cada hermano que se ha unido a esta enseñanza. Te ruego, Padre, que tú les bendigas sus vidas, sus familias, sus ministerios en la iglesia y en sus trabajos, Padre, nos puedas cuidar de todo este virus que anda tan fuerte, mi Dios, que tú sigas siendo fiel como lo has sido hasta ahora. Ahora te pido que tú me uses para tu gloria, en el nombre del Señor Jesucristo, y que su nombre y tu palabra, Padre, pueda ser exaltada en este momento. Por Jesús nuestro Señor. Amén. Hoy nos corresponde estudiar la segunda parte del mensaje que comencé la semana pasada. Para ello vamos a nuestro texto del libro que estamos estudiando, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 9 al 11. Santiago 1, 9 al 11. La escritura, la palabra de Dios, nos dice lo siguiente aquí. Santiago capítulo 1, versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El domingo pasado vimos que Santiago, aquí en este pasaje, hizo o hace, porque está todavía escrito, hace un contraste entre un creyente humilde y un hombre rico. Es el contraste que hace Santiago y es lo que estudiamos la semana pasada. Pensando en ese contraste, el Señor puso en mi corazón otro contraste, aunque el Señor Jesucristo hizo muchos contrastes en la Escritura, pero semejante a este, el Señor hizo uno que voy a estar compartiendo hoy, por eso que hoy la segunda punto del mensaje. La semana pasada era el contraste que hizo Santiago y ahora veremos el segundo punto de ese mensaje, la segunda parte, el contraste que hace Cristo. Y para ello les invito a ir al libro de Lucas, capítulo 16. Un pasaje muy conocido por nosotros, pero que muestra un contraste impresionante. Lucas, capítulo 16, en los versículos 19 al 31. Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Y veamos lo que dice, porque aquí va a estar basado, pensando lo que Santiago 1 nos dice, vamos a ver ahora el contraste que Jesucristo hizo. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es desconsolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre,
porque tengo 5 hermanos para que testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y los profetas tienen, óiganlo. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo: si no oyeran a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué impresionante esta historia que Jesús nos cuenta. Esta no es una parábola. Tenemos que partir de esa base. No es una parábola, es un hecho real, porque dice el Señor, comienza este hermoso pasaje diciendo: había un hombre rico. Y luego en el 20, había también un mendigo. Entonces, existía ese hombre rico y existía el hombre mendigo. Ahora bien, aquí vemos un contraste pero impresionante en todas las áreas que nosotros podamos mirar esta historia que el Señor nos habla de 2 individuos reales. El tema, ya dije, el contraste, la segunda parte, el contraste que hace Cristo. Repito, la semana pasada vimos el contraste que hace Santiago. Entonces Jesús comienza diciendo: había un hombre rico. Qué interesante, así comienza el Señor. Había un hombre rico. Versículo 19. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que el Señor, al declarar aquí, nos da el máximo de detalle para que podamos entender la Escritura. No cierren, por favor, en Lucas 16, coloquen un marcador, porque vamos a estar yendo a otro pasaje, pero el contraste de Cristo lo vamos a estar viendo como base aquí en Lucas 16. Les invito a ir al libro de Eclesiastés, un libro que estuve echándole una ojeada, muy interesante este libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, versículo 10. Proverbio, Eclesiastés. Salmo, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 5. Y veamos lo que nos dice aquí Eclesiastés, capítulo 5, en el versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Así que aquí nos da la Escritura, en este caso Salomón, un tip de lo que es un rico. Yo de niño escuché decir: con dinero se compran huevos. Pero la verdad que tener huevos no nos ayuda en nada para poder ir al cielo. Así que tenemos que entender que el dinero no compra el cielo. Miles y miles de personas ricas en el pasado fueron engañadas por una iglesia a través del dinero, que podían comprar el cielo. Entonces, Cristo dijo: había un hombre rico. Ahora volvamos a Lucas 16 para ver cómo era este hombre rico. Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino. Qué interesante es la descripción que el Señor Jesucristo hace aquí de la vestimenta de este rico. Porque se vestía de púrpura, color púrpura, y la tela era de lino. Muy interesante, púrpura y lino. La púrpura era un color que se usaba para teñir las vestiduras de los sacerdotes y también muchos de los elementos que se usaban en el tabernáculo. Los vestidos de púrpura eran usados por los reyes y los primeros magistrados de la antigua Roma. Y Nerón prohibió su uso a todos sus súbditos bajo pena de muerte. Vale decir, él nada más podía usar este color, púrpura.
Por otro lado, al pensar en púrpura, me viene a mi mente que nuestro Señor Jesucristo, cuando lo iban a crucificar, para burlarse de él, le pusieron una túnica de color púrpura. Para burlarse de él y del título que pusieron sobre la cruz que decía Rey de los Judíos. Lo hicieron por burla. Vamos a San Juan capítulo 19. Juan 19, por favor, en su Biblia, en el versículo 2. Y los soldados entretejieron una corona de espina y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron de un manto de púrpura. Versículo 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato dijo: he aquí el hombre. Solo para burlarse de que él se creía o se decía ser rey. ¿Qué más ocurre con este hombre rico? Dice la Escritura que comía bien. ¿A quién le gusta comer bien? A todos. ¿A quién le gusta comer mal? A nadie. ¿Verdad? Versículo 19. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y que hacía cada día banquete con esplendidez. Imagínate, todos los días de su vida, su comida era un banquete extraordinario. Qué impresionante lo que nos dice aquí la Escritura, la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice el Señor Jesucristo? En el versículo 22. Dice: aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Qué impresionante el cambio. El rico era un hombre que se vestía bien, de púrpura y lino, comía esplendidez todos los días, pero se murió. Y quiero que observen, por favor, que dice que se murió. Dice el versículo: murió también el rico y fue sepultado. Qué interesante. Después de haberlo tenido todo, se muere como cualquier otro individuo y es sepultado. Y no dice más nada en cuanto a eso, en cuanto se muere y fue sepultado. Pero en el versículo 23 veamos lo que ocurre. 23. Y en el Hades alzó sus ojos. ¡Qué interesante! El hombre fue sepultado y su alma y su espíritu se encontró en el Hades. Y al abrir sus ojos, se encontró que estaba en el Hades, estando en tormento. Pero lo más curioso fue que al observar él, en el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Observen. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¡Oh! ¡Qué sorpresa más grande! ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí?, se dijo él. ¿No se habrán equivocado? ¿No habré yo de estar allá y Lázaro acá? Muchas preguntas yo me hago a esta condición. Así que el dinero no compra el cielo. Este hombre estaba en tormento, sufriendo por primera vez en su vida. En su cuerpo, él está sufriendo. Cuando estaba vivo, lo tenía todo. En el versículo 24 encontramos otra cosa interesante. Observemos. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí.
Qué curiosa la palabra de este hombre, porque por primera vez en su vida, este hombre hace un clamor. Por primera vez está pidiendo, por favor. Por primera vez en su vida está rogando. Y lo hace a Abraham, porque Abraham estaba ya en el seno de Abraham. Y este hombre se dirige a Abraham y le dice, Padre. Y es lógico porque los hebreos tenían a Abraham por padre. Veamos en Juan capítulo 8, versículo 33. San Juan 8, 33. Dije Juan 8, 33. Respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y versículo 39, dicen, respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Así que los hebreos, todos, se consideran hijo de Abraham. Por eso este hombre, al ver arriba en el seno de Abraham y a Lázaro junto a él, le clama, le ruega, le suplica, Padre Abraham. Qué pena por este hombre rico. ¿Qué más dice? Estamos en el versículo 24. Padre Abraham dice, ten misericordia de mí. Yo creo que sus labios, primera vez, claman en su vida por misericordia, porque él conocía esa palabra en la teoría, pero en la práctica nunca la conoció, porque el mendigo estaba a la puerta de su casa deseando comer las migajas que caían de su mesa, y él nunca le daba. El mendigo estaba enfermo, él nunca fue capaz de mandarlo al médico. Pero ahora, por primera vez, quiere que alguien tenga misericordia hacia él. Sin embargo, él nunca la tuvo hacia nadie más. Qué triste la escena esta. ¿Qué más dice? Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Está pidiendo con súplica que Abraham envíe a Lázaro a mojar sus labios, su lengua. Muchas veces este hombre rico vio a Lázaro con la boca seca. Nunca se inclinó a llevarle un vaso de agua y un pan. Mire el cambio impresionante, el contraste que estamos viendo aquí en esta escena que el Señor Jesús nos está relatando. Y Jesucristo fue el primero que hizo el contraste y no Santiago. Ahora, ¿por qué yo hablé primero de Santiago? Porque estamos estudiando ese libro. Y el contraste que Santiago hizo, inmediatamente me llegó a mi mente el rico y Lázaro. En el libro de Eclesiastés, por favor, capítulo 5, una vez más. Eclesiastés 5. Vamos a estar visitando este libro, así que a los que les cuesta buscar, coloquen un papelito o algo así en un marcador, cualquier cosa, en Eclesiastés, capítulo 5. Porque vamos a volver nuevamente. Eclesiastés 5, en el versículo 15 dice, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino.
y nada tiene en su trabajo para llevar a su mano. Aquí Salomón está haciendo una descripción del ser humano muy semejante a la que hizo Job. Muy semejante. Desnudo salió el vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que este hombre, el rico, no tiene a nadie ni a nada a que echar mano. Ni un peso en su bolsillo, porque si tenía ropa, ni siquiera tiene bolsillos. Está suplicando a su padre, Abraham, que envíe a este hombre que vivió una vida mísera. Tal vez yo creo que fue un hombre impedido, un hombre lisiado, Lázaro, un hombre lisiado, porque ¿cómo estaba en esas condiciones? Que no podía caminar, nadie le daba trabajo, qué sé yo, imposibilitado de moverse. Y este hombre rico, estando en ese lugar de tormento, entonces pide misericordia, pide que Lázaro venga a refrescarle su lengua, y porque estaba en una llama, lo describe él mismo, versículo 24. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Cristo aquí está haciendo una descripción clara de lo que es el infierno. Hoy en día, para miles de personas, incluyendo de los que se llaman creyentes, el infierno es nada más una broma. Es un cuento, es una metáfora. Pero la Escritura y la palabra de Dios nos enseña de los labios de Cristo que el infierno es un lugar real, verdadero, que existe y que allí llegará todo aquel que no quiere creer en Cristo. Después de que este hombre rico hace todo este pedido, esta exclamación, este ruego, esta súplica a Abraham le responde en el versículo 25. Observemos la respuesta de Abraham. Versículo 25. Abraham le dijo: hijo, acuérdate. Qué interesante la palabra esa. Acuérdate. Porque en el infierno hay algo que el hombre nunca va a perder. Y eso es la conciencia. La Escritura le llama el gusano, que nunca muere. Y también se habla mucho de un gusano rojo, muy interesante, que vi un estudio y nunca lo guardé, y muy interesante, del gusano rojo, si alguien quiere buscarlo, que se compara con el Señor Jesucristo. Y Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Contraste entre los dos hombres. Uno está bien, disfrutando la vida, como en un banquete, como habla la Escritura en el Nuevo Testamento, y el otro está atormentado en la llama. Uno tuvo bienes, otro tuvo males. Ahora, no significa, hermano, por favor, que porque la persona es pobre, es miserable, va a entrar al cielo. No, señor. La salvación no depende de cuánto dinero tengamos o no tengamos dinero. No tiene nada que ver con el dinero, la vida eterna, ni el cielo. Abraham le muestra abiertamente un contraste y le dice:
Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora, no en el pasado, no cuando estaban vivos, ustedes dos. Ahora, tiempo presente, en este momento, ahora, Lázaro, y tal vez le tocó el hombro, ¿verdad? Es consolado aquí. Y tú, ahora, eres atormentado. Qué interesante. Por eso que ahora es el día de salvación. Ahora es el día de creer, como dice 2 de Corintios, ¿verdad? Entonces, un contraste. Ahora es consolado y ahora tú eres atormentado. Un contraste entre estos dos individuos. Un contraste económico, vimos cuando vivían, y un contraste espiritual cuando están muertos. Además de todo esto, Abraham le sigue mostrando otro contraste. Versículo 24. Dice, bueno, recordando, ahora estando, vos eres padre Abraham, ten misericordia de mí y envíe a Lázaro que moje la punta del su dedo en agua, que refresque mi lengua porque estoy en este lugar de tormento. Es interesante que la Escritura, la palabra de Dios, nos muestra a nosotros que es el hombre quien decide en dónde pasará la eternidad. No depende del dinero, depende de la decisión que yo tome, la decisión que tú tomes. Entonces, ahora nosotros debemos de entender que el hombre decide. Veamos aquí el 26, versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Otro contraste, una cima. Hay dos cimas. Suenan igual, son diferentes. Una cima que es lo que está sobre un monte, ¿verdad? Y aquí es un lugar como de división. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Observen. De manera que si quisiera pasar de aquí a vosotros, no puede, ni de allá pasar acá. Le está diciendo a Abraham, hijo, le dice al rico, es imposible que yo te envíe a Lázaro. Imposible. Porque hay una cima que evita que de aquí podamos ir allá y que evita que de allá puedan venir para acá. Es una cima divina. Esta cima no será jamás saltada sobre por ningún ser humano, por nadie, porque hay una sola puerta para entrar al cielo. Para entrar al cielo no hay atajos. Y aquí el Señor Jesucristo, a través de esta escena, nos muestra esta gran realidad. El diablo inventó una excusa hace muchos años diciendo, todos los caminos llegan a Roma. Bueno, yo no quiero ir a Roma. Yo quiero ir al cielo. Y para el cielo hay un solo nombre. Bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y se llama Jesucristo. Imagínate. Todo, como dice la canción, en la mente del rico comenzó a derrumbarse. Porque el rico quería continuar hablando y toda la posibilidad y todo su pedido, todas sus soluciones se derrumbaron
con esta respuesta que Abraham le hace con sencillez y claridad en el versículo 26. Imposible. Nadie puede salir ni entrar. Además de todo esto, Abraham le muestra otro contraste, ¿verdad? Diciendo, imposible, hombre. Imposible. Ahora bien, tenemos que entender una cosa importantísima. Y eso es que, hermanos, bíblicamente, y escuchen bien, bíblicamente, el purgatorio nunca ha existido. Ni existe, ni existirá. Ese fue un invento de la iglesia en el pasado, dándole un engaño a la gente para que la gente diera sus dineros a la causa que ellos tenían. La Biblia es clara y precisa. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe. Por eso este hombre le está rogando por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la gracia y la fe, no es de vosotros, no es del ser humano, es don de Dios. La gracia y la fe vienen del cielo hacia el hombre, para que nadie se gloríe. Así que la riqueza a este hombre en el infierno no le aseguró absolutamente nada. Ya no andaba en el cielo vestido de púrpura y lino fino y comiendo banquete con esplendidez. Lastimosamente, este hombre rico oró, clamó, rogó y suplicó a Abraham demasiado tarde. Demasiado tarde. Veamos un caso parecido con lo que pasó con el ministerio de Pablo en Hechos capítulo 24. Hechos 24 en el versículo 24. Hechos capítulo 24, versículo 24. Dice la Escritura la palabra de Dios. 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llama a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Este hombre me hace recordar al rico. El rico sabía de la Escritura. El rico conocía de la Biblia hebrea. El rico conocía la Escritura hebrea porque cómo distinguió a Abraham y le llama padre. Tenía un conocimiento bíblico. Pero él rogó, oró, clamó demasiado tarde. Este hombre, Félix, no hay, lastimosamente, en el libro de los Hechos, ningún indicio de que haya sido salvo después. Aunque hizo llamar muchas veces al apóstol Pablo, para que Pablo le diera dinero, porque traía mucho dinero a Pablo que había recopilado para los pobres en Jerusalén. ¿Qué hizo? No conforme con eso, este hombre rico, ¿qué hizo? Vuelve a hacer un ruego. En el versículo 27, Lucas 16, 27. Entonces le dijo:
Ya cuando el rico entiende que es imposible que se haga algo beneficioso para él, para el mismo rico, 27 dice, entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Qué interesante. Hermanos, tenemos que entender una vez más que la conciencia en el infierno no se pierde. La memoria no se pierde. Y mucha gente se va a maldecir a sí mismo por no haber creído cuando mi abuelita, mi papá, mi vecino, mi compañero, el pastor, el maestro dominical, mi compañero de colegio, mi compañero de trabajo, me hablaba de Cristo y yo casi, como dijo otro en el Nuevo Testamento, casi me persuades a ser cristiano. Y no quise creer. Hermano, esta escena es una escena trágica, terrible, dolorosa desde el punto de vista del rico y del pobre antes de morir. Pero es una gran verdad, hermanos. Es una realidad. Un día, tú y yo nos vamos a morir. Te guste o no te guste. Yo cada día que pasa, estoy más cerca de ese momento. Pero el punto es, ¿estás preparado? El hombre hace planes, como otro rico que viene a mi mente. Oye, ¿qué haré? Ya sé lo que haré. Derribaré mi granero y haré otro más grande para meter mucho trigo, mucho grano. Y el Señor le sopla y le dice, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que tienes. ¿De quién será? Qué interesante. Este hombre se acordó de su familia. Yo no tengo esperanza. Desde que estoy aquí, ahora entiendo bíblicamente que no tengo esperanza. Pero se acordó de los suyos. Versículo 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Me hizo acordar de David, que tomó 5 piedras. Tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan también a este lugar de tormento. Este hombre ahora está suplicando por sus hermanos vivos, que sí tienen la posibilidad, que sí pueden tomar una decisión, que sí pueden prepararse para el más allá, prepararse para ir al cielo y no llegar a este lugar de tormento. Un principio bíblico les quiero compartir. Y aunque lo he dicho varias veces antes, los muertos nunca pierden la conciencia aún estando en el infierno. Porque este hombre se acuerda de sus hermanos. Marcos capítulo 9, versículo 43. Marcos 9, 43. ¿Qué dice Marcos 9, 43? Dice lo siguiente. Marcos capítulo 9, versículo 43. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra molina al cuello y se la arrojase al mar. ¿Por qué tengo Marcos 9? Estoy leyendo el 42. 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Qué impresionante.
el gusano de ellos, la conciencia, nunca muere. Qué interesante. Otro principio bíblico que aprendemos en este mismo pasaje de Lucas 16 es que la cima que le habló Abraham al rico nunca será violada por ningún hombre. Jamás. Hay una sola puerta. Se llama Cristo. Y allí tú no puedes pasar una coima a nadie, porque es algo espiritual, algo celestial, algo divino, no humano. Así que este hombre, en su desesperación, pensando ahora que está en el lugar de tormento, en donde está sensible, se acuerda de sus 5 hermanos y no quiere que sus hermanos vengan a este mismo lugar. Qué impresionante. El Señor Jesucristo nos describe lo que es la condenación en San Juan capítulo 3, versículo 18. San Juan capítulo 3, versículo 18, donde nos dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este hombre rico entendió con claridad de los labios de Abraham que él estaba condenado. Y Abraham le expone varias razones, demostrando que él estaba condenado. Por eso se acordó de los suyos, que todavía tienen posibilidad, porque todavía estaban respirando, todavía tenían vida. Por eso que pide por ellos. San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Este hombre Lázaro, que fue salvo no porque era pobre y miserable, sino porque tal vez en el último momento de su vida fue salvado. No nos da más detalle la Biblia. Pero la única cosa que yo sé, que este Lázaro fue salvo. Y entró al cielo porque creyó en Cristo y no porque era un hombre pobre. 3:36 de Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Este rico entendió que ahora el momento era que la ira de Dios toda estaba sobre su vida. Y él ahora no quiere que esa ira esté sobre sus hermanos. No lo quiere. Vamos por causa de tiempo, a Apocalipsis 21. Apocalipsis, capítulo 21. Y en el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay un lugar de condenación para aquellos que no quisieron creer en Cristo. No quisieron tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Otra cosa que aprendió este hombre, otro principio bíblico que aprendió el rico de los labios de Abraham, es que los muertos no pueden salir de sus sepulcros por sí mismos. No pueden. Todo lo que pasa con la wifi y toda la payasada son los demonios que conocen todo y hablan como ellos y toda la cosa, pero los muertos no pueden hacer nada. Este hombre oyó una vez más la respuesta de Abraham a su segunda
petición. Versículo 29. Volvamos a Lucas 16. Versículo 29. Y Abraham le dijo, cuando le pide, manda un muerto entonces, que uno de los que murió, que está en los cementerios, vayan a hablarle a la casa de mis hermanos. Y Abraham le dijo, versículo 29, Lucas 16, 29, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. La Biblia hebrea, que está compuesta por el Antiguo Testamento, estaba dividida por nombres. Los primeros era el Pentateuco, escrito por Moisés, y se le llamaba Moisés, a todo eso. Los 5 libros escritos por Moisés y al resto los profetas. Entonces, aquí Abraham está describiendo la Biblia en 2 partes. La divide en 2. Tienen a Moisés, el Pentateuco, Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, los 5 libros, y que lo conocen muy bien cada judío. Y tienen el resto los profetas. Va a decir, Moisés le está diciendo, mira, tus hermanos tienen la Biblia. Ellos pueden ir a la Biblia y buscar lo que ella dice. Es lo que está diciendo. Tienen el Antiguo Testamento hebreo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál ha sido el problema siempre, hermanos? La respuesta es fácil. El hombre no quiere creer en la Biblia. Es más fácil creerle a otro hombre. Me recuerdo una vez yo, años atrás, que tenía la costumbre de visitar las casas de los hermanos. Y la verdad es que no lo hice más porque fue una pérdida de tiempo y etcétera, y dinero y cuánta cosa. Habían unos que asistían a la iglesia y me invitaban siempre. Y siempre, ay, pastor, vaya a visitarme, qué sé yo. Y le encantaba que yo le hablara de la Biblia. Y después yo me di cuenta y le dije, oye, usted tiene la Biblia, ¿por qué no la leen? No, que nos gusta que tú nos cuentes. No, yo no fui más. Fuera que era esa casa, era una chimenea, ¿verdad? Yo tenía que llegar a la casa y entrar al comedor, igual que en el tiempo de ahora, los médicos, sacarme toda la ropa para entrar, porque mi señora ya sabía cuando yo iba a esa casa. Por el olor con que yo entraba. El hombre no quiere escuchar la Biblia, no quiere mirar la Biblia, quiere escuchar a otro. He conocido tanta gente así. Me recuerdo otros que tenían y que pintaban para ser pastor y todo, y él y ella motivaban, estudiar la escritura. Le compartí estudios, todo. No, después no, que este pastor empezó, no, la internet, que todo bajando de la internet. En la internet hay una ensalada de cosas. Y el 99,9% de las cosas religiosas es basura. Hay que saber escarbar muy bien. Es como mi pastor me dijo años atrás cuando él volvió después de el gobierno militar, porque se fue para la Unidad Popular, se fue de nuestro país. Cuando volvió, ya el Señor me había llamado y todas las cosas. Y el hermano José Villagra le había dicho que hiciera un instituto bíblico, y Dios me había llamado a mí, y otros querían aprender, y el pastor le dijo, tardá, y yo hice todas las averiguaciones y estaba listo para estudiar. Yo estaba listo para estudiar en la Universidad Católica teología. Todo el papel, hice todo lo que y le muestro y le digo, yo voy a estudiar teología, si usted no quiere enseñarme, no voy a estudiar teología. Y él me dice, y porque yo le digo, yo voy a comparar con la Biblia lo que enseñan todos. Y recuerdo que me parece que me abrazó y me dijo, David, esa es igual que si yo lo llevara a usted al Hotel Carrera. ¿Recuerda el Hotel Carrera al lado de la Moneda? Y vamos al último piso arriba y salimos al patio, al tarro de la basura, y usted empieza a cargar algo para comer. Qué interesante la ilustración. Eso hacen muchos creyentes buscando en la internet. Y Abraham sabiamente le dijo que tus hermanos busquen en la Biblia. En muchos de los hogares creyentes, la Biblia está tirada. Muchos creyentes, y aún de nuestra iglesia,
ni siquiera se conectan. Muchos creyentes que no asistían a nuestra iglesia cuando teníamos libertad antes del estallido social y todo lo payasadas, no iban. Cuando empezó esta cuestión y comenzó el encierro, empezaron a llamarme. 2 o 3 me llamaron. Pastor, ¿y cuándo vamos a volver a la iglesia? Pucha, que he hecho de mal a la iglesia. Y yo le dije, oye, cuando estaba la iglesia abierta, el templo no ibas. Sí, pero que ta. ¿Quién entiende el hombre? Qué interesante. La Biblia abiertamente enseña que el hombre debe de creer por fe y no por vista, no por lo que ve. Porque al hombre le gusta ver y tocar. Ver para creer. Qué impresionante. He conocido tanta gente así que cree por ver. Y para muchos de ellos hay una denominación que lo llevan en la sangre. Que hemos tenido unos cuantos que han pasado por nuestra iglesia y yo le he dicho a mi esposa, mira, fulano ya sé que vieron una iglesia pentecostal y yo le he dicho, mira, más de 3 años no duran en nuestra iglesia. Y así es. Y vuelven a lo mismo. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Observemos. Porque por fe andamos y no por vista. Ya vimos de dónde viene la fe, de arriba. Pablo dijo en Efesios 8:9, del cielo. La fe está en la Biblia. Mas el justo por la fe vivirá. Lo hemos estudiado muchas veces. Tenemos que creer por lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 20, versículo 29. San Juan 20, 29. Observemos aquí lo que dice la Escritura. San Juan 20, 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Abraham no vio, Moisés no vio. Tú puedes ver todo el capítulo 11, como estudiamos del libro de Hebreos. Muchos de esos héroes de la fe no vieron, creyeron por fe. Todos lo creyeron por fe, nada más. Así que este hombre entendió lo que Abraham le quiso decir. Si no creen a Moisés, versículo 31, vamos mejor allá, en Lucas 16, 31, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Si no oyen a Moisés los profetas, menos le va a creer a un muerto. Qué triste. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Eclesiastés 9, 5. Dice la Escritura lo siguiente. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Nada saben. Fuera. Este hombre entendió que fuera de lo que dice la Biblia, no hay nada más por hacer. Cuando yo estoy hablando con una persona de Cristo y me rechaza la Biblia, yo ya sé que no tengo nada más que hacer. No sigo hablando ni discutiendo. Yo no peleo con nadie, ni discuto con nadie y jamás defiendo la Biblia. Porque la Biblia no hay que defenderla, sino que hay que usarla. Y bien, todo eso habla de rico. Ahora vamos, había un mendigo llamado Lázaro, en el versículo 20. Lucas 16, 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y a unos perros venían y le lamían
las llagas. Yo pienso que este hombre tal vez era un hombre lisiado, imposibilitado, que ni siquiera se podía arrastrar. Que estaba enfermo, dice la Biblia. Que tenía hambre, dice la Biblia. Que los perros venían y le lamían sus llagas. ¡Qué condición más miserable! Y por último, dice que murió. Vamos a mirar allí la escritura. El 21, y ansían saciarse la migaja que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. 22. Aconteció que murió el mendigo, observa, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Qué impresionante. Sigamos con el mismo versículo. Y murió también el rico y fue sepultado. Contraste. Ve ese tremendo contraste. El rico murió y fue sepultado. No dice si lo cargaron, lo llevaron, habla de flores, nadie habló nada bonito de él, nada. Sin embargo, coloca primero al mendigo, le dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando el hombre muere, el creyente muere, es llevado por los ángeles al cielo. Cuando el incrédulo, el que no cree, es muerto, es llevado por los demonios, el espíritu y el alma. Necio, dijo Jesucristo, esta noche vienen por tu alma, te vienen a buscar. La pregunta es, ¿quién te llevará a ti cuando te mueras? ¿Los ángeles, como el mendigo, o los demonios? ¿Qué otro contraste más maravilloso veo yo aquí en este hermoso versículo 22? Gloria a Dios por aquello que estamos seguros que los ángeles nos van a llevar. Amén. ¿Dónde le llevó? Aconteció que, 22, murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¡Qué impresionante! El seno de Abraham. Ese lugar, el seno de Abraham, es un lugar glorioso, como un paraíso que gozaba el padre de la fe de los creyentes, Abraham. Fue llevado a ese lugar, que representa como una fiesta o un banquete, como dice la escritura en Mateo 8:11. El Señor Jesucristo, por otro lado, dice el libro de San Juan, capítulo 1, que fue llevado al seno del Padre. Fíjate que de este hombre mendigo llamado Lázaro, que no tenemos que confundir con el Lázaro que Jesucristo resucitó, ese es otro personaje, con este hombre rico. De Lázaro se habla un poquitito, del rico se habla mucho. Conclusión, un principio bíblico. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12. Veamos por favor. Lucas capítulo 12, versículo 15. 12:15. Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Qué interesante. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Un principio bíblico que debemos aprender. Porque ya hemos visto que la riqueza a este hombre, la pomposidad, la majestuosidad en la cual vivió, no le sirvió de nada. Ambos hombres murieron. En el mismo versículo nos dice, ambos murieron, al igual que tú y yo moriremos. Pero ¿dónde vas a ir a parar tú? Ya vimos que uno fue a parar
al lugar de tormento y otro al seno de Abraham. ¿Vas a llegar tú al seno del Padre, de Dios, o al infierno? Ambos hombres tuvieron un destino contrastado. El destino, mi hermano y amigo, lo elegimos nosotros. Cada uno puede elegir el destino, la condición en donde va a ir a parar. Pero una cosa yo sé, y esa es que voy a morir, y que tú también. ¿Estás preparado para aquel momento? Eclesiastés capítulo 6, versículo 12. Eclesiastés 6, 12. ¿Qué dice aquí? Salomón 6:12 de Eclesiastés. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales pasa como la sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? ¿Quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? La Biblia es la única que nos enseña qué va a pasar después que vivamos bajo el sol. Tenemos que nosotros como creyentes tener una actitud bíblica como la que tuvo Pablo. Te invito a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Cuatro 11 de Filipenses. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Qué interesante palabra. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Palabras últimas, casi en la vida de Pablo, antes de morir en Roma. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Un día cada vecino, cada pariente, compañero, amigo nuestro va a morir. Nosotros, los que conocemos esta verdad, somos los responsables de advertir lo que le pasará a cada uno de nuestros conocidos si no quieren creer en la Biblia. A Moisés y los profetas tienen. Aquí tenemos en nuestras manos lo que Dios dijo e inspiró a los hombres. Y con ello debemos de alumbrar la vida de la gente. Lámpara me es tu palabra y lumbrera a mi camino. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Gracias, mi Dios, te damos porque tú nos amas y nos enseñas con claridad. Aquí Jesucristo fue tan sencillo, tan práctico, tan preciso, que no dejó nada pasar por alto. Cada detalle lo vemos aquí en la vida del hombre, lo que ocurre con él y lo que pasará después de morir. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y les ayudes a que todos sigamos fiel a ti predicando tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.